manito, buenas tardes con todos, los que hayan hecho la actividad, ¿no?, de responderse en la clase anterior la pregunta de cómo estas corrientes psicológicas aportan a la enfermería, pueden alzar la manito y tiene su punto de elección. Hasta ahora veo que Xiomara ha levantado la mano. Si nadie más levanta la mano, voy a tomar como que solamente Xiomara va a hacer su aporte a la clase sobre esta temática, porque aquí cerramos esta temática y empezamos con la temática del día de hoy. Así que, Xiomara, te escucho. ¿Sí me escucha bien, licenciada? Sí, sí te escucho muy bien. Ya. Yo consulté sobre las tres corrientes. Decía que el conductismo nos apoya en lo que es la enfermería, porque esta es la base de preparación del estudiante para ser enfermero. Entonces, el estudiante capta todo lo que su guía le enseña. Sin embargo, dicen que han habido como de controversias, porque dice que uno mismo también puede como que ir más allá, aprender cosas distintas a lo que les enseñan. Pero en sí en eso se basa el conductismo, en aprender técnicas de estudio o técnicas para realizar lo que son los procedimientos quirúrgicos o canalización, todo lo relacionado a la enfermería. En la parte del humanismo me gustó una frase que decía que no somos personas enfermas como lo da a conocer el psicoanálisis, no reaccionamos a estímulos como lo dice el conductismo, sino que solamente somos humanos, que es lo que dice el humanismo, que estamos centrados en dar una ayuda o un cuidado holístico al paciente para que él se sienta bien, estar siempre a su lado, ser más que un enfermero, ser un amigo o un sustituto, en tal caso cuando el paciente no tenga un familiar. Entonces el enfermero hace de sustituto de su familiar para estar siempre al lado del paciente y que él se sienta bien, incluso en los últimos momentos de vida. Y por último, el psicoanálisis decía que nos ayuda por el estudio de la mente, que nos ayuda a enfrentar problemas que nosotros mismos tengamos para después ayudar a los pacientes. Porque decía que si nosotros tenemos un problema que nos afecta y no lo reconocemos, si vemos algo relacionado con un paciente que nos identifica, pues nos vamos a sentir mal y no vamos a poder rendir al 100 como se debería. Entonces decía que de esto se trata el psicoanálisis, de entender nuestros problemas para después enfrentarlos de los otros. Ya, muy interesante, Nayeli. Xiomara, ¿no? Te dejaré mi aportación al final, ¿no? Para que darle la oportunidad también a Andrea y no quitarle si es que voy a decir algo de sus palabras. Yo quería aportar con respecto al conductivismo, que como dijo Xiomara, se basa bastante en cómo nosotros nos vamos a lo largo de nuestra práctica profesional, nuestra formación profesional. Pero también esto ya viene desde hace tiempo, incluso desde Florence Nightingale, ya que como sabemos ella fue una persona dedicada al cuidado y básicamente sus primeras teorías se basaron en esto. Ella realizaba una observación, realizaba un estímulo y según lo que pasaba podría ser una respuesta positiva o una respuesta negativa, y de esta forma ella fue como que pasando este conocimiento también a sus estudiantes. Asimismo, también esta también lo relacionaban bastante con que había personas que no tenían una buena higiene, entonces, por ende, esto no iba a tener una respuesta positiva, sino que iba a ir a una respuesta negativa. Y esto también yo lo relaciono en la enfermería cuando hablamos de, por ejemplo, de enfermedades crónico-degenerativas, que muchas veces, por ejemplo, como la diabetes, a veces estas son causadas porque las personas como que no llevan un buen estilo de vida. Entonces, si a lo largo de su vida realizan como que un estímulo negativo o prácticas negativas, obviamente esto va a ir repercutiendo en su enfermedad. Ahí tenemos, hagámosles un alto porque estás muy bien, me encantó que hayas asociado la teoría de Florence Nightingale y que de alguna manera hayas podido identificar, por ejemplo, un punto importante que es la higiene, ¿no? ¿Y a qué nos referimos con estímulo negativo? Acordémonos que cuando vimos la teoría cognitivo-conductual, nosotros hablábamos de un estímulo negativo, una respuesta negativa, un estímulo positivo, una respuesta positiva, pero ¿qué son los estímulos, sí? Porque acuérdense que también está el condicionamiento.
Entonces, de alguna u otra manera, en la práctica de enfermería, en muchas ocasiones, sí generamos estas respuestas, ya sea con un condicionamiento implícito. No es que la enfermera se prepara a nivel cognitivo-conductual para realizar la educación, porque en muchas ocasiones el personal de salud sí realiza esta práctica educativa, ¿no? Es necesario, por ejemplo, que los cuidadores sepan, por ejemplo, cómo asear a su paciente, ¿no? En muchas ocasiones ustedes saben que enfermería en terapia intensiva es la que se encarga de ayudar al paciente en las cosas más mínimas, ¿no? Hasta las escaras de presión, estas úlceras de presión llamadas escaras, están pendientes de las posiciones, estar pendiente de la sonda nasogástrica, están pendientes de la traqueotomía, o sea, estar pendiente de todas las necesidades del paciente en UCI, ¿no? Cuando este paciente sale a cuidados intermedios, ¿quién se encarga? El familiar, ¿sí? Y en muchas ocasiones también otro de los roles de enfermería tiene que estar relacionado muchísimo con la educación, ¿no? Pasarle esa información particular en la cual se han demorado tanto tiempo ustedes para estudiar y llegar a poder hacer esos procesos, esos cuidados de enfermería de manera óptima, darle esa información al familiar. Y en muchas ocasiones sí utilizaban, como decía Xiomara, el cognitivo-conductual. Entonces, ¿en qué momento yo genero este estímulo positivo, este estímulo para que tenga una respuesta positiva, o el estímulo negativo, el estímulo adversivo? En muchas ocasiones, por el tema de la practicidad, también existen malos procesos, ¿no? Hay personas que utilizan estímulos adversivos para enseñarle al familiar, ¿no? Y el familiar termina todo frustrado, llorando, que la enfermera lo retó, en otras palabras, ¿no? Pero sí genera una conducta, ya sea positiva, ya sea negativa, y es importante entender por qué. Cuando ustedes estén donde las papas queman, en esos momentos, ustedes deben saber cómo utilizan, porque estamos viendo la teoría psicológica, ¿para qué? No es para pasar la materia, ¿no? Es para que ustedes puedan aplicarla en el momento que estén en el proceso de enfermería. Entonces, estamos primero descudriñando todos estos aspectos básicos para que ustedes puedan asociar, y ahorita dicen, bueno, el cognitivo-conductual me puede servir para esto, ¿sí? Y vamos en el cognitivo-conductual, ¿no? Y me gustó cómo lo ibas enfocando, porque estabas asociando la teoría de Flores-Nightingale, y eso es lo que yo busco que hagan en este espacio, ¿no? Entonces, no te corto más, pero sí quiero que todavía nos falta, esto me dice a mí, me indica que nos falta todavía repasar un poquito más la teoría psicológica, porque estamos dudando en lo que es estímulo positivo y respuesta positiva, ¿no? Entonces, por esa razón, el indicador que me dice a mí es vuelve a explicar. Entonces, ahorita rapidito explico a qué nos referimos con un estímulo positivo. Los estímulos son aspectos no necesariamente guiados, ¿sí? Es algo natural. Por ejemplo, acuérdense cuando el perro salivaba, es normal que el perro salive ante una hamburguesa, no solo el perro, los seres humanos, ¿no? Ves algo que te gusta, te va a gustar y vas a querer comerte, se te va a abrir el apetito, ¿no? La diferencia es que el estímulo condicionado es que cuando yo ya quiero que esta persona tenga una respuesta específica, yo busco esa respuesta. Por ejemplo, acuérdense cuando yo utilicé en la materia de antropología, socioantropología, yo utilicé las cartillas. Esas cartillas no tienen ningún significado, ningún sentido. Tienen un sentido cuando el docente ya les dice, como estudiante, cada vez que ustedes se equivoquen no van a tener el sello. Entonces ahí empieza a quitar, por ejemplo, estamos ya el estímulo negativo, ¿no? Porque el estímulo positivo es, actué bien, la profesora me dio un sello, ¿sí? Con ustedes trabajé con sellos, ¿verdad? Ya, entonces, si no hay sello, significa que algo hice mal. Entonces, la próxima vez, antes que la profesora me diga, yo voy a estar preparada para la lección. Entonces, ustedes ya había una respuesta condicionada, porque yo hice que se condicione la respuesta de los estudiantes a través de las cartillas, ¿no? Y el reforzador positivo, que era el sellito, y el reforzador negativo, que era quitarle ese sellito. Entonces, a la final, sí es importante tener en cuenta cómo yo puedo utilizar la teoría cognitiva conductual con este paciente, ¿sí? Entonces, el estímulo es algo natural que pasa en el ambiente. El reforzador, en este caso, o el yo utilizo el reforzador positivo
Yo utilizo ese reforzador positivo para una respuesta condicionada, ¿sí? Para que esta persona ya genere una respuesta condicionada. Pero el estímulo es algo natural del medio, ¿sí? No sé si ahí ya quedó un poquito más claro. Y ya teniendo un poquito más claro, ya me vuelves a hacer tu ejemplo y ahora sí ya se entiende cómo lo relacionas. ¿Cómo lo relacionarías con la teoría de Florence Nightingale? Bueno, supongo que de esta forma sería como que más la persona tiene como, o sea, como usted dijo, es normal, es un estímulo que viene, el estímulo está como las personas son ya, por así decirlo, o sea, está ahí, ¿no? Entonces, la persona tiene un estímulo, está en lo negativo y por ende va a tener una respuesta negativa. Entonces, en el caso aquí, supongamos que la persona va a una atención médica y el médico le dice, como por ejemplo, si comes saludable, vas a mejorar tu salud, ¿ya? Entonces le está dando como un asesoramiento y por ende le va a decir que por medio de esto va a poder lograr llegar a obtener una respuesta positiva. No sé si, es que ya con esto como que no estoy muy segura de cómo... No, no te preocupes, continúa con la siguiente teoría, ¿ya? Bueno, y con respecto al humanismo, es que nosotros sabemos que el humanismo, como vimos en clases anteriores, ve a todo el ser humano como lo que es, como un ser humano, todo lo que son sus necesidades, a diferencia de los otros como que no los condiciona, sino lo aprecia en lograr todo lo que es una persona en su realización. ¿Ya? Y como nosotros hemos visto antes, además de esto, cuando nosotros hablamos de salud, nos referimos a una persona que está completamente en su estado completo de bienestar, de tanto mental como físico. Entonces, cuando nosotros brindamos los cuidados, estos tienen que estar enfocados en el humanismo, de tal forma de que podamos lograr como esta atención holística, esta atención cálida, que nosotros podamos ver en la persona no solamente su comportamiento no verbal, sino que también el verbal, que cada acción que la persona haga, nosotros podamos como interpretarla y no simplemente basando los cuidados en algo como técnico, como podría ser en el conductivismo, que basamos en una conducta. Y con respecto a al psicoanalista, ya yo había leído el hecho de que, como había mencionado Xiomara, se usa bastante para afrontar situaciones difíciles. Por ejemplo, en el caso de que tengamos que enfrentar la muerte de un paciente, porque de esta forma nosotros como profesionales no vamos a huir, sino que vamos a saber cómo enfrentar la información para luego poderle transmitir al paciente. Pero bueno, no sé si estoy correcto. No, está muy bien. En el humanismo vamos a encontrar muchas teorías que en realidad se basan en el humanismo. Creo que justamente el humanismo es una de los aspectos psicológicos más importantes o más relacionados con la vocación de enfermería. Entonces, por ejemplo, algo importantísimo, acuérdense de la pirámide de Maslow. ¿Quién me puede hacer una relación con la pirámide de Maslow y que hablamos en la clase anterior y este cuidado de enfermería? Vi que algunos alzaron la mano y después las desaparecieron. Xiomara, te escucho. Ya, esto de aquí también, justo que estamos preparando exposiciones de enfermería básica, lo relacionaría con Virginia Henderson y Marjorie Gordon con los patrones funcionales y las 14 necesidades de Virginia Henderson, porque empieza la pirámide desde las necesidades fisiológicas. Entonces, con lo que es el PAE, que es el proceso de enfermería, uno evalúa al paciente a partir de los patrones funcionales para ver cómo están, si alguno está afectado. Incluso de ahí sigue lo que es las necesidades de seguridad. Hay un patrón que también se fija en eso para ver si el paciente está teniendo problemas con algo que le tente contra su vida. De ahí tenemos lo que es necesidades de amor, de lo que es como que amistad, relaciones, todo eso. Entonces, también podemos percibir si el paciente se abre con nosotros, o sea, si
responde bien ante lo que le preguntamos o cosas así. Y si no, pues vemos que ese patrón también se ve afectado. Y por ende no va a llegar a una autorización, o sea, una independencia del mismo. Va a depender de los cuidados de nosotros. Tenemos que influir en enseñarle cómo llegar a esa independencia. Perfecto, muy bien. Justamente eso es lo que tratamos de hacer en el proyecto integrador de saberes, ¿no? Que poco a poco integremos los conceptos. Y qué bueno es que nos demos cuenta desde estas teorías y estos conceptos básicos, porque en realidad se han pensado precisamente para que se integren, ¿no? En esta primera etapa que son necesidades básicas desde Maslow, estamos viendo todas las necesidades básicas y en muchas ocasiones la enfermedad, lo primero que obstruye en esta pirámide de necesidades es en la parte más ínfima, ¿no? En la parte más básica, la salud, el sueño, la alimentación. En muchas ocasiones los pacientes están afectadas en esta área. Entonces ustedes trabajan directamente, están trabajando en este primer nivel de autorrealización desde el humanismo. Entonces, las enfermeras están trabajando desde el concepto de humanismo desde la primera parte, ¿no? Obviamente que se puede ir desarrollando a través de las teorías que también se han basado en estos conceptos generales. Qué bueno que lo identifiquemos. Y las otras personas que alzaron la mano y las escondieron a último momento, ¿qué pasó? ¿No van a dar su granito de arena? Bueno, entonces me quedo con las dos. Bueno, vamos a reforzar un poco. Alguien tiene alzada la mano. Yasmín, te escucho y te veo. Sí, profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Bien. Ya, yo también quería aportar algo sobre lo de las corrientes. Perfecto. Ya, bueno, relacionando sobre lo que es el psicoanálisis y cómo nos ayudaría en nuestra carrera de enfermería, bueno, yo lo veo como un método que nos va a permitir investigar y así dar un tratamiento a las personas que nosotros podemos identificar que tienen algunos problemas, de pronto algunos problemas mentales, o saber a qué se deben los comportamientos del paciente. Como lo mencionó, no recuerdo de otra compañera, ella hablaba acerca del proceso de que se muere algún familiar o algo. Entonces nosotros ya sabemos cómo tratar a ese paciente. En cuanto a lo que es el humanismo, pues yo lo relaciono con la enfermería, porque, o sea, nosotros debemos de entender que los seres humanos deben ser vistos como de forma única, o sea, todos los pacientes son individuales. Entonces, esta es la forma de que nosotros tenemos que pensar que a ellos quieren que sean ser tratados como nosotros quisiéramos que nos traten. Entonces, bajo esta óptica que es mencionado, es preciso recordar que cuando nosotros decidimos empezar a estudiar esta carrera, que es enfermera, en lo primero que pensamos pues es en ayudar, en cuidar y acompañar al paciente. Es por ello que el paciente requiere un cuidado holístico. Entonces, de esta forma yo lo relaciono con el humanismo. Y en cuanto al conductivismo, pues bueno, nos enseña que el hombre no es nada más que, es visto como una máquina que responde a estímulos, a acondicionamiento. Bueno, al principio central de lo que es el conductivismo, pues es todos nuestros pensamientos, nuestros sentimientos o nuestras intenciones. Todos ellos son procesos mentales que no determinan lo que nosotros hacemos, sino que nuestra conducta es producto de estímulos, o sea, que no somos máquinas, sino que somos como máquinas biológicas que no actuamos conscientemente, sino que reaccionamos a lo que son los estímulos. Ya, voy a reforzar, ¿ya? Pero muy bien, Yasmín, bastante cerca, ¿no? Me interesa porque todo lo que estamos hablando ahorita es un análisis que ustedes han hecho, ¿sí? Un análisis de acuerdo a lo que entendieron de la clase anterior y lo que están trabajando también y están entendiendo desde su profesión. Entonces, el error es permitido, ¿sí? Pero lo importante es que podamos aprender de ese error, ¿verdad? Entonces, vamos identificando nuevamente. Yo, un consejo que les doy cuando van a hacer un análisis comparativo de teorías a nivel general. Siempre investiguen cuál es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de la enfermería? ¿Y cuál es el objeto de... Hola.
Se fue el internet. Sí, o todavía sigue, se paró, como que en un momento escuché, vi como que se detuvo. Bueno, si me están escuchando, confírmenme. Ya, perfecto. Entonces, entendemos estos objetos de estudio y podemos analizar un poco más las teorías. Entonces, vamos primero con el objeto de estudio del cognitivo-conductual o del cognitivismo o del conductual. Cuando nosotros vimos la diapositiva, yo que les dije, ¿cuál era el objeto de estudio? Es la conducta visible, la conducta observable. Ese es el objeto de estudio del conductismo, ¿sí? El conductismo con su objeto de estudio es la conducta visible. El psicoanálisis, ¿qué estudia el psicoanálisis? Acuérdense, ¿a qué se dedica? Yo les hice hasta una... El inconsciente, estudia el inconsciente. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Moreira. Moreira Piñiba. Muy buena, ya tienes tu aportación a la clase. Muy bien. El psicoanálisis estudia el inconsciente. ¿Y el humanismo qué estudia? El humanismo estudia al self, al ser. ¿Alguien iba a hablar? Bueno, se apagó el micrófono. Sí, yo iba a decir que el humanismo se centra en lo que es la persona. En vez de poner, como anteriormente se ponía a Dios como el centro de todo, esta vez en la corriente humanista se pone al ser humano como el centro de todo. Exacto. Pero, bueno, ya dentro de la teoría humanista hay algo que se llama self, o el ser, ¿no es cierto? Ya en su integralidad. Muy bien, también tienes tu aporte. A ver, ¿cuántas personas van aportando ahorita a la clase? Van 3, 4, 5. 5 personas. Xiomara, sí les... Perfecto. Xiomi, ahorita lo que termine la clase, entramos a otra clase, ¿verdad? Ustedes entran a otra clase. Sí, tenemos investigación. Vamos a terminar un poquito más temprano el día de hoy y yo me voy a reunir contigo en ese tiempo para ir organizando unas cosas y hacer un Excel virtual para que simplemente sea una nota visible, ¿no? Y que todo el mundo sepa sus aportaciones a la clase y no es una nota, o sea, que no se puede modificar ni que la lleva solamente el estudiante, no estamos llevándola con la supervisión adecuada y la transparencia adecuada. Entonces eso lo hacemos ahorita al terminar este espacio, ¿no?, de trabajo. A ver, entonces como estábamos hablando, estábamos viendo los objetos de estudio, veíamos que el conductismo encontramos que es la conducta visible, la conducta observable, y que desde el psicoanálisis a eso se le llama síntoma. Acuérdense, el síntoma es lo visible. Por ejemplo, en una enfermedad, ¿qué sería el síntoma? ¿Cuál es el síntoma de la gripe? El malestar. Vendría siendo el motivo. Yo les puse ese ejemplo. Pueden ser todo lo visible, la fiebre, los mocos. Todo eso es lo visible. Y eso es lo que trabaja el conductismo, lo visible. La enfermera también trabaja con lo visible, ¿sí o no? ¿Y quién trabaja con lo específico? El médico. Entonces, por ejemplo, asociemos un poquito cómo trabaja cada teoría, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, si nos ponemos a ver la conducta visible y lo observable de la enfermedad, asimismo, la enfermería se asocia a esa teoría, ¿no? Y que también trabaja con todo lo visible. Por ejemplo, cuando ustedes hacen educación, ¿sí?, y hacen educación en la sala de espera y ustedes les dicen, les están explicando, esto es visible, que no se debe, que estos son los desechos infecciosos, ¿sí? Estos son los desechos comunes, y ustedes le explican al paciente que no pueden tocar los desechos infecciosos, ¿qué estamos enseñándole? Que esa conducta visible, ¿sí?, lo que es correcto y lo que es incorrecto, estamos haciendo educación a través de una teoría que también trabaja lo visible. Obviamente ustedes pueden generar un reforzador o pueden, por ejemplo, poner algún mecanismo para que las personas no, condicionen una respuesta. Voy a poner un ejemplo. Estamos en la sala de espera y ustedes le indican a miren,
una persona, si ustedes le indican a 2 personas en la primera fila, los que llegaron primero, que no deben, qué sé yo, entrar, sino tienen que esperar a que los llamen, el tercero que venga, que no sabe la información, le va a decir, no, usted no puede pasar. La enfermera dijo que tiene que hacer la fila. Entonces, ahí están condicionando a través de un mecanismo, y esos mecanismos ustedes se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Ver cómo generar un mecanismo para generar el orden en la atención. Ustedes necesitan generar ese orden en la sala de espera y ¿cómo lo hacen? A través de estas pequeñas técnicas conductuales. ¿Sí? A través de un estímulo negativo o a través de un estímulo positivo, que es lo preferible, ¿no? Pero si ustedes generan estas respuestas condicionadas en la sala de espera, ustedes se van a evitar un sinnúmero de problemas, ¿no? No que la enfermera dijo una cosa, después dijo otra cosa, no. Lo más importante es hacer reglas, ¿sí? Ustedes hacen una lista de reglas y después hacen, después de hacer esta lista de reglas que queden claras en el manejo de los pacientes con la sala de espera, ustedes generan mecanismos para que estas reglas sean cumplidas. Y en esos mecanismos, ustedes pueden generar una respuesta condicionada, ¿sí? Entonces, podemos hacer ejemplos para que ustedes digan, en estos momentos utilizo la teoría conductual para generar orden en la sala de espera. Entonces, si le preguntan, señorita, ¿por qué usted dice que tenemos que hacer esto? Bueno, estoy utilizando una base teórica a nivel conductual, ¿sí? Para generar orden en la sala de espera, a través de este mecanismo. También entra el reconocimiento de la pirámide de Maslow, lo que es la confianza y el respeto ante todo, ya que se le adquirió un conocimiento. Hola. O sea que aquí también entra el autorreconocimiento. Como ya se le enseñó, va a tener un autorreconocimiento, su confianza y va a prestar atención a lo que se le ha dicho al paciente. Claro, ahí sí comenzamos a asociar varias teorías, pero eso sería teoría integracionista o seríamos muy integrativos, ¿sí? Pero ahorita estamos reconociéndolas por separado, ¿no? Entonces, si yo, ¿en qué momento puedo utilizar esta base teórica? Cuando quiero, a través de observar la conducta visible de mis pacientes en la sala de espera, yo voy a generar un orden, voy a generar ¿cómo es que se llama? Un mecanismo de orden, por así decirlo, con ellos y voy a utilizar algún tipo de reforzador, ya sea positivo o negativo, para tener una respuesta específica de este espacio de personas, ¿no es cierto? Ahí estoy utilizando la teoría conductual, ¿sí? Toda esta conducta visible que debe estar bien, debe tenerse en cuenta en estos espacios. O, por ejemplo, cuando hay un mecanismo de limpieza, ¿sí? Vamos a tener un estándar de limpieza y este mecanismo de limpieza es importante, entonces vamos a generar estos mecanismos para que UCI se mantenga impecable, ¿no? Todo eso es a través de esta conducta visible y utilizamos la psicología para generar una respuesta conductual, ¿sí? En todo este grupo de personas. Ahora vamos con el humanismo, ¿sí? Eso sí, el humanismo estuvo más claro porque se relaciona mucho con las teorías y cómo nace esta vocación de enfermería. Entonces no hay mucho lío, yo no encontré mucho lío cuando explicaban el humanismo. Lo que sí es importante es identificar que ustedes trabajan muy duro siempre en este postulado humanista desde trabajar las necesidades básicas, ¿no? Las biológicas, las primeras de la pirámide, obviamente las segundas también, pero más se centran en esta parte de abajo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la invitación desde la psicología, ¿no? No solamente es brindarle al paciente un bienestar, tomando en cuenta las necesidades básicas, sino se invita a la enfermera a tomar en cuenta estas otras necesidades, ¿no? Y cuando ustedes hacen el trabajo comunitario, que es un trabajo más personal, no están relacionados solo con la salud y la enfermedad. En un hospital la enfermera está relacionada con la salud y la enfermedad. Y en muchas ocasiones yo sí he escuchado donde dice, pero es que es una úlcera chiquita, es una úlcera de presión pequeña. Es que es una pequeñita escara, dejemos los 2 horas más sin virar.
Y entonces estamos pensando solamente en la salud y la enfermedad, y no tengo un paciente más grave, ¿sí me explico? Entonces me voy a dedicar a la salud y a la enfermedad. Pero sí está invitada la enfermería en general, está invitada también a velar por estas otras partes importantes de la pirámide, ¿no? Ahora el aspecto social, no todas las enfermedades, en muchas ocasiones el paciente ha pasado solo todo el día. Qué pereza hacer pasar al familiar, no estoy ocupada, estoy en un proceso, hoy día el familiar no entra. Hemos tenido 2 emergencias, pero si pensamos en esta área social, ¿no? en esta segunda parte, donde tiene que ver con relacionarse con los otros, imagínense en todo el tiempo en UCI estar ahí escuchando qué sé yo, las máquinas, la situación emocional de los pacientes que están al lado, ¿no? Entonces le hace mucho bien al paciente ver a su familia, pero en ese momento, como estamos solamente pensando en el discurso de salud, enfermedad, y solamente tratamos de cubrir estas necesidades básicas, y no vamos a ese pilar que va más adelante de la pirámide de Maslow, generamos ansiedad, depresión, hasta podemos, si nos ponemos más conscientes, hasta en muchas ocasiones a los pacientes se le baja la presión, ¿no? A nivel emocional el paciente se estabiliza muchísimo con ese contacto social, con ese contacto con ese familiar que le puede dar otra posición frente a la enfermedad. Hablamos de posiciones subjetivas. Entonces, lo que hace el humanismo es invitar a la enfermera a contemplar estas otras áreas y que no solamente se centre en este concepto de salud de enfermedad, ¿sí? Entonces, el humanismo eso es lo que hace, ¿no? Centrar a través de la pirámide de Maslow y las necesidades que obviamente las están cubriendo a través de su rol de enfermería, pero invitando también a que piensen en estos otros aspectos. También hay la situación de que hay muchas enfermeras, y eso de allí se le agradece, hay muchas enfermeras que dicen, bueno, 15 minutos, pero ven al familiar, ven al paciente y dice, ay, como que se le está subiendo la presión, dejémosla 5 minutos más. Como que están viendo el efecto que causa esta cercanía con el familiar, y en muchas ocasiones hay muchas enfermeras que se saltan los protocolos, ¿sí? Porque saben que le está generando un bienestar. Entonces, a pesar de que suene extraño esto de que se salte el protocolo, yo como lo miro como psicóloga es que esta enfermera tiene mucho conocimiento relacionado a la psicología y sabe que ese espacio le está generando bienestar a su paciente. Y en muchas ocasiones sí he visto en todo el personal de salud que sí hay estos pequeños quiebres en cuanto a los lineamientos de los procesos, porque ven mejorías en los pacientes, entonces dicen, no, sí está bien, de la familia. Y eso uno de verdad que se va motivado y observa a ese personal de enfermería con mucha ilusión, ¿no? con mucho cariño. Entonces, es importante que todas las enfermeras tengan esa vocación, ¿no? de siempre velar primero por el bienestar del paciente y mirándolo de manera integral, ¿no? No solamente la salud del cuerpo, la enfermedad del cuerpo, sino los aspectos de la mente relacionados con esta parte de la salud y la enfermedad. Y ahora pensando en el psicoanálisis, ya acordémonos que el psicoanálisis, antes dijeron, estudia el inconsciente. Ese es el objeto de estudio del psicoanálisis, el inconsciente. ¿Y qué es el inconsciente? ¿Alguien me puede completar eso? El inconsciente es aquella parte que nosotros mismos sabemos que tenemos o que no hemos descubierto aún. Exacto, toda esa parte del iceberg que les expliqué ese día que no se ve. Entonces, como el psicoanálisis estudia precisamente el inconsciente, ¿cómo aporta a la enfermería? En realidad, como es algo específico, estamos hablando de algo específico y profundo, aporta a la enfermería en el aspecto del tamizaje. Por ejemplo, como ustedes ya identifican cómo sale el inconsciente, yo les decía, por cosas fallidas, porque el paciente no se da cuenta de sus reacciones, en muchas ocasiones está en negación, no, yo no hice eso, yo no pensé eso, como es todo lo que el yo no se da cuenta, yo les expliqué que ni siquiera, que en muchas ocasiones hay situaciones que nos cae mal una persona, pero cuando nos damos cuenta esa persona es igualita a nosotros mismos y estamos proyectando. Y la única persona que te puede decir, oye, pero tú eres igualita, ella es la persona que está a tu lado, uno no se puede observar. El inconsciente no es observable por el yo. Entonces,
¿Cómo puede aportar a la enfermería si ni siquiera él mismo lo identifica? En el tamizaje. Acuérdense en que ustedes trabajan con el tamizaje. El tamizaje es precisamente identificar la gravedad. Acuérdense en que ustedes pueden poner la pulserita amarilla, verde, qué sé yo, roja, dependiendo de la gravedad. Ustedes al observar que este paciente está teniendo estas reacciones que no tienen explicación, que él mismo no las entiende, el tamizaje que ustedes deben hacer es recomendarle el especialista. Porque esto se sale del síntoma, se sale de la conducta visible. Ustedes saben manejar una fiebre. Ustedes saben, van a saber, no, ahorita no, pero van a saber manejar una fiebre, van a saber manejar una herida, todo lo que es visible. Ustedes van a trabajar las úlceras de presión, pero cuando ustedes no saben qué hacer con algo, ¿a quién van a llamar? Al doctor. Van a decir, doctor, vaya, acérquese. Asimismo con la parte psicológica. Cuando ustedes observen esto que no necesariamente es la conducta visible, que es algo que va más allá, está delirando, este paciente se está imaginando cosas que no son, él dice que ve a alguien, pero ahí no hay nadie. Entonces, el aporte, como ustedes ya saben, eso de ahí viene del inconsciente. Pueden decir, la enfermera puede decir, eso de ahí no viene, él ni siquiera se ha dado cuenta. Eso no viene del yo, eso viene del inconsciente. Entonces, mi rol como enfermera es hacer un buen tamizaje, direccionarlo. No tienes que explicarle, porque si tú le llegas a explicar a este paciente, oiga, usted está mal, lo puede poner peor. Simplemente le da el numerito de un profesional, lo dirige. Por ejemplo, a un paciente que está grave, que tiene un tema muy complejo, usted no le va a decir sus impresiones. No, a la enfermera no va y le dice, yo creo que usted está a punto de morirse. No, pues eso no le dice la enfermera nunca al paciente, lo va a dejar mal. Entonces, asimismo, con toda esa ética de esta enfermedad física, la enfermera al observar estos aspectos del inconsciente no le va a decir, yo creo que usted tiene tal cosa, ¿no? No, más bien ustedes lo que tienen que hacer es redireccionar a ese paciente para que trabaje lo que le está pasando, que posiblemente sea un trastorno, ¿sí? Sea un psicólogo cognitivo-conductual, un psicólogo humanista, un psicólogo psicoanalista, etcétera, ¿no? Tantos psicólogos que hay, todos están especializados para trabajar ya trastornos, ¿no? Pero desde el rol de enfermería, cuando ustedes vean algo mucho más profundo, no se puede trabajar con algo visible, ¿no? Con la conducta visible, con el acompañamiento, con las necesidades básicas que ustedes cubren las primeras desde su rol, no. Ustedes ya lo tienen que encaminar, hacer un buen tamizaje y encaminar al paciente. Más adelante, el próximo año, cuando ustedes vean la materia de psiquiatría, que es salud mental y psiquiatría, el sílabo está diseñado precisamente para que ustedes ya entiendan la fisiología, obviamente, y la patología relacionada con la enfermedad mental, ¿no? Ahí vamos a ver la fisiopatología de las enfermedades mentales, porque está relacionado más con la parte psiquiátrica. Entonces, ustedes deben saber qué cuidados de enfermería se van a trabajar con este tipo de pacientes y ustedes también van a tener que aprenderse todos los trastornos, ¿no? Los trastornos más comunes, en este caso específicos, para ir trabajando al paciente, ¿no? A nivel general. Entonces, por ahora me contento con que hagan un buen tamizaje, ¿no? Ya más adelante, cuando les toque trabajar con el trastorno, ya tienen que hacer esa diferencia. Pero por ahora, el tamizaje es importante, ¿sí? Ahora creo que con este ejemplo, no sé si está más claro cómo aportan estas tres grandes teorías a la enfermería. ¿Alguien más había alzado la manito para cerrar este tema? Perfecto. En la plataforma el día de hoy les va a aparecer... Yo, profesora. Te escucho. Disculpe. No te preocupes, bueno. Sí, que hace rato usted mencionaba sobre el cuidado de brindar al paciente, entonces yo lo relacionaba con la teoría del confort, que es de Catherine Calva, que ella mencionaba de que
que la enfermera brindaba lo que era la comunidad, el bienestar del paciente, y no solamente al paciente, sino también para los familiares, porque ya que el paciente sufre, pasa por todo este proceso, entonces también el familiar también lo mismo, entonces le brinda ese apoyo, le brinda ese bienestar también a ellos. Entonces yo lo relacionaba con esta teoría de Catherine Cole-Calvert, que es la teoría del confort, y con la teoría de Marian J. Watson, que ella mencionaba de que el ser humano es un ser holístico y que es la unidad de cuerpo, mente y de mente, cuerpo y espíritu. Entonces ella decía que cada ser humano es un ser único y que puede ser, y que debe ser tratado como tal. Entonces esa es mi pequeña aportación. Ya, miren, esta clase les va a servir muchísimo porque si van a utilizar, por ejemplo, el proyecto integrador de saberes, pueden unir estas dos teorías, estas tres teorías, y hablarlas desde el humanismo y cómo la psicología aporta a la enfermería desde sus teorías, ¿sí? Entonces, más adelante vamos a generar un cuadro comparativo, por ahora no, pero sí es importante identificar eso. Muy, muy buen aporte. Ahora, vamos hoy día a ver algo que se llama mentefacto conceptual, ¿sí? El mentefacto conceptual es ¿alguien ha escuchado mentefacto conceptual en algún momento de sus vidas? Nunca yo les trabajé en clase un mentefacto conceptual. No. ¿Seguro? Siempre trabajo con mentefactos conceptuales, pero bueno. El mentefacto conceptual nos ayuda muchísimo a ordenar la información. Acuérdense, en antes yo les dije, bueno, si empezamos a entender las teorías desde su objeto de estudio, se nos hace mucho más fácil poder relacionar. Eso es un consejo general, ¿no? Cuando ustedes les pidan ensayos o cuando les pidan hacer un análisis, siempre, si es a nivel teórico, ustedes primerito averigüen el objeto de estudio. ¿Qué es lo que estudia esta teoría, no? Ahí después se hacen la siguiente pregunta: ¿cómo lo estudia esta teoría? ¿Qué es lo que es el objeto de estudio? ¿Cómo lo estudia? ¿Y cuáles son sus características esenciales? Ustedes al hacerse, después de haber leído un contenido, al hacerse esas preguntas pueden ordenar la información, ¿sí? Y es una información concreta, específica, que a ustedes les va a ayudar muchísimo a entender esa teoría. Ahora, si ya nosotros sabemos el qué, el cómo y las características principales, ya podemos hasta hacer un resumen, un análisis, una producción científica, una comparación, una categorización de la información. Ahora, ¿qué es el mentefacto conceptual? El mentefacto conceptual lo que va a hacer es generar esta información específica de una manera ordenada, ¿sí? Entonces, vamos a compartir la pantallita para explicarles rápidamente qué es un mentefacto conceptual y cómo lo vamos a trabajar en todas las clases. ¿Sí? Voy a tratar siempre de irlo trabajando en todas las clases. Les voy a dejar de tarea un mentefacto conceptual para este fin de semana, pero con un contenido específico. El día jueves, de la próxima, este jueves que tengo con ustedes, mi recomendación es que los que ya tengan avanzado el mentefacto conceptual, lo traigan y lo vamos corrigiendo en la clase, ¿sí? Este día jueves, los valientes, imaginémonos que Xiomara o Natalie o Andrea o Nayeli quieren participar, no pasa nada. Ese mentefacto no va a ser calificado. Si está equivocado, lo único que va a garantizar la persona valiente que traiga su mentefacto medio hecho es que como lo vamos a ir trabajando en la clase, va a salir mejorado. Vas a ver que va a estar, al final va a estar, es lo más cercano a la realidad del trabajo que estamos pidiendo. Pero yo sí les recomiendo que traten de hacerlo antes de la fecha corte, que va a ser el fin de semana, para que ustedes puedan tener un ejemplo con el mismo tema, ¿no? Con ese mismo tema se hace un ejemplo. Ahora sí, vamos a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde? Compartir es acá.
No sé por qué no me aparece. Bueno. Ya me avisan si ya se puede compartir. Sí, ya se ve, doctor. Ya. Hay varios tipos de mentefactos, ¿no? Lo que vamos a trabajar son los mentefactos conceptuales, ¿no? Así que está. Ya. Vamos a encontrar este ejemplo, ¿ya? En este mentefacto estamos con el concepto de rendimiento académico. En la parte superior vamos a encontrar las supraordinadas, que son todos los aspectos supraordinados del concepto. Vamos a encontrar los infraordinados, que están en las partes de abajo, y vamos a encontrar la negación en la parte derecha, y vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con la caracterización del concepto, ¿sí? Entonces, vamos a poner aquí. Imaginémonos, vamos a pensar en uno de los conceptos que hemos revisado hasta el día de hoy. Vamos a hacer algo más sencillo, ¿no? Vamos a ver con el concepto de perros. Imaginémonos que aquí está qué es un perro. En donde dice concepto vamos a poner qué vendría a ser un perro. Alguno de ustedes que me lo sugiera de manera sencilla. ¿Qué es un perro? Un animal. De un animal. Sigue, continúa. Vamos a hacer un concepto pequeño. ¿Mm? El mejor amigo del hombre. Ya. Cuando tú ya me hablas de una característica del perro, esa característica la vamos a poner en otro lado del cuadro. Pero si yo quiero hablar del concepto, yo voy a decir un animal de 4 patas, mamífero, ¿qué más? Bueno, hablamos del perro. Ya, entonces, vamos a pensar el perro, ¿qué hace el perro? Las características del perro. ¿El perro se divide en qué? A ver, esto aquí me sale una imagen. Uy, uy, uy. Ya. Vamos a hablar de los aspectos del perro. Entraría la parte de mascota. ¿Mm? Entraría como característica de que es una mascota. Ya, pero esa es el tema de que es una mascota. ¿Dónde lo pondríamos? ¿En los supraordinados o en los infraordinados? Ahora vamos a explicar qué es lo supraordinado. Muy bien, me gusta que vaya siendo participativa porque ahí empezamos a entender, ¿no? Supraordinados es todo lo que antecede a ese contexto, ¿sí? Si nosotros vamos a entender el rendimiento académico, vamos a saber que ese rendimiento académico está en las dimensiones del ser humano. Y si vamos a entender al perro, ¿qué es el perro antes de ser perro? En antes yo lo dije como concepto, pero eso debería ir en la dimensión supraordinado. Es un mamífero. Entonces vamos a poner mamífero, el perro acá abajo. ¿Sí están viendo lo que estoy subrayando? Sí. Sí. Mamífero, en esta parte amarilla. Ya, en la parte de acá abajo, vamos a poner el concepto de perro o perro. Imaginémonos que no es un perro, que sí es un mamífero. Es un lobo, entonces el perro no es un lobo. Estas dos líneas que ustedes ven aquí en esta parte, ¿sí? Es la negación, ¿no es cierto? Entonces vamos a poner aquí lobo. El perro no es un lobo. Ese lobo sí es un mamífero. Entonces vamos a ponerlo así. Ya, y si nosotros queremos hablar de ese concepto, dividirlo en partes, ¿qué podemos decir del perro? Ya ahora sí lo que me han seguido diciendo. Es cariñoso. Ya, ¿qué más?
Es fiel. Hola. Tienen Es un buen obediente. sentido del Es juguetón. Ya, pero no todos los perros son obedientes, ni no todos los perros son cariñosos. Es fiel. ¿Cómo? Fiel. Este perro sí, pero estamos hablando de conceptos, estamos hablando de generalidades. ¿Qué me puedes decir más sobre el perro? que tienen un buen sentido del olfato. Ya, podemos- muy bien, muy bien. Ya, entonces aquí vamos a poner nivel olfativo. Muy, muy bueno. Eso sí es general de los perros. ¿Qué más? Ladran. Nivel auditivo. Nivel auditivo, muy bien. Acá, ¿qué más? Vamos a ver, podemos poner razas de perro aquí. Existen varias razas de perro. ¿Sí? Características de las razas de perro. Muy bien, si ven cómo vamos hablando de las infraordinadas, ¿no? Y vamos con las insordinadas, que aquí ya me habla de cosas específicas de la caracterización, ¿no es cierto? Como que no necesariamente hay un orden específico, pero sí me habla de algo general, ¿ya? Ahora, lo estamos hablando de una manera sencilla con el perro. Ahora, vámonos a la teoría, ya que más o menos entendemos. Vamos a hablar de cualquiera de las teorías que a ustedes les guste. ¿Cuál fue la teoría que más podrían decir que comprendieron en la clase anterior? Yo creo que todos con el humanismo. Seguro. A ver, vamos a verlos un ratito. A ver. Muy bien. Me decía. O sea que todos nos llevamos más con la teoría del humanismo. Ya. Muy bien. Espérense un ratitito. A ver. Ya, a ver. No me sale. A ver, estas diapositivas me agradan más porque se pueden entender mejor. A ver, por ejemplo, ya. Vamos a entender el mentefacto conceptual desde el concepto de mentefacto conceptual, ¿no? Vamos a entender que este mentefacto, vamos a encontrar los precategoriales, el conceptual, que es que estamos ahorita trabajando, el proposicional y el nocional, ¿no?
Este mentefacto, este concepto de mentefacto se divide en 4 grandes apartados, ¿no? Y antes del mentefacto, ¿qué es un mentefacto? Los mentefactos son ideogramas, ¿no es cierto? Entonces, precisamente como son ideogramas, vamos a entender las ideas a través del gráfico. Y entre todos los ideogramas, el mentefacto es el que estamos estudiando. Por eso es, como es el objeto de estudio de esta clase, vamos a ver lo que el mentefacto va a estar en la parte del medio, ¿no es cierto? La negación, vamos a ver que un mentefacto conceptual no es un mapa conceptual, ¿sí? Se diferencia de muchas cosas, ¿no? El mapa conceptual simplemente lo que hace es describir hacia abajo o hacia arriba una idea, ¿no? Entonces, el mentefacto lo que hace es ordenar la información de tal manera que los conceptos queden claros y visibles para la persona que lo observa. Y en este caso serían las características relacionadas con lo insubordinado. Vamos a ver que sí es un esquema preestablecido, ¿sí? Que se grafica el conocimiento o los conceptos. Es un esquema preestablecido que grafica los conocimientos. Aquí hay un ejemplo de mentefacto conceptual, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tenemos que entender es cómo son los pensamientos conceptuales, ¿no? Vamos a entender lo que son los instrumentos del conocimiento, en este caso los conceptos, y las operaciones intelectuales. Y estas operaciones intelectuales vamos a dividirlas en 4, que es supraordinar, que es lo que está acá arriba, darle un orden superior. Vamos a infraordinar, que es lo que está en la parte de abajo, ¿sí? Que son características específicas que podemos clasificar debajo de ese concepto que es mentefacto. Excluir, que vamos a decir que no está en relación a este concepto, que no es. Y insubordinar, que es las características más cercanas, ¿no? Estas características que están al lado del concepto, que me va a decir lo que sí es. Imaginémonos, queremos entenderlo de manera sencilla. Del lado derecho vamos a encontrar lo que no es. Y del lado izquierdo vamos a encontrar lo que sí es. ¿Sí me explico? Sencillito. Entonces vamos aquí poco a poco a entender, ¿no? ¿A qué clase pertenece el género? ¿A qué clase pertenece el perro? A los mamíferos. ¿A qué clase pertenece el mentefacto? Al ideograma, ¿sí? También vamos a encontrar los excluyentes, que ya lo expliqué, que es lo que no es, ¿sí? Y cualidades o propiedades cercanas, que es lo que sí es. Y lo que vimos en la parte de abajo, que está aquí a través de estas flechas, son las subclases del concepto. Entonces nos damos cuenta que es sencillito, ¿no? Supraordinar, excluir, insubordinar o infraordinar. Son las operaciones conceptuales que se deben hacer, que el ser humano debe entender para poder entender un concepto. Es más, después de un mentefacto conceptual, ustedes podrían hacer un ensayo lindísimo, porque significa que el concepto, el que ustedes están leyendo, lo han entendido, lo han organizado. Organizar, ¿qué es lo que hace el cerebro? El cerebro lo organiza la información para después explicarla. No sé si a ustedes les pasa, pero nosotros hablamos al mismo momento que pensamos. Y el pensamiento es mucho más rápido que las palabras. Y en muchas ocasiones, ustedes para explicarle a un niño o para explicarle a alguien tienen que dar un respiro y decir, a ver, te voy a explicar. Pero eso que estás diciendo con palabras ya ha pasado por el pensamiento, porque el cerebro lo que hace es ordenar la información para después expresarla. Y en muchas ocasiones las personas no entienden la información porque no se han dado el paso de ordenar, organizar la información. El cerebro va así de rápido, va rápido. Y uno puede tener mucho conocimiento, pero si no lo puede explicar, ese conocimiento de alguna manera queda para sí. Y es un arte, de alguna manera, el organizar la información para poder codificarla y explicarla a los demás. Entonces, esa habilidad es una habilidad que se gana primero adquiriendo habilidades de organización de la información. Y esto de la organización de la información no solamente es espontáneo, no es que una persona nace con esas cualidades, ¿no? Sino es que a través de esquemas de organización de la información vamos generando estabilidad, ¿sí? En muchas ocasiones en el colegio, en la universidad, no nos enseñan a organizar la información para aprender más rápido. No nos dicen, ay, de esta manera entiendes más rápido, pero ustedes ya hoy día se han dado cuenta de 2 claves importantes, ¿no? De entender el objeto de estudio, el cómo, el cuándo, el dónde, para poder entender un poquito el concepto y también, a más de eso,
Si ustedes hacen un hábito, generar estos mentefactos conceptuales, ustedes van a desarrollar esa habilidad de ordenar la información para después poder explicarla. Otro ejemplo, ¿no? No es un ejemplo, pero bueno, de alguna manera nos habla sobre lo supraordinado, el concepto, los infraordinados, la exclusión y la insordinada que está de este lado. Creo, por ejemplo, aquí está la psicología del desarrollo como un ejemplo, ¿no? Espero que con esto que hemos visto, haya una facilidad de entender la información y que para la clase que nos volvamos a ver, ustedes puedan hacer el intento de hacer ¿Hasta qué hora tengo clases con ustedes? ¿Qué tiempo nos queda? Hasta las 7. Ya, entonces como quiera nos quedan unos 40 minutos, ¿no es cierto? Ya. Les pregunto, ¿quedó claro? ¿Hay una duda con el mentefacto conceptual? O sea, se ve fácil, pero se ve un poco complicado. Es entre ser y no ser. A ver, en realidad es trabajoso. Todo mentefacto conceptual se le dedica tiempo. En muchas ocasiones cuando uno manda tareas, el estudiante hace una búsqueda de la información, lee un pedacito, lee otro pedacito, copió la información, la mezcló con otro concepto y ahí está su deber. Pero el mentefacto conceptual lo que nos obliga es a leer toda la información, a hacer un análisis, a hacer un resumen y a poder plasmarla. Es más, en muchas ocasiones yo les he pedido a mis estudiantes que no me den los conceptos, sino que ellos me hagan un concepto, que aprendan a elaborar conceptos. Por ejemplo, si yo le pregunto a Nayeli, Xiomara Nayeli, dime el concepto, con tus propias palabras, dame el concepto de enfermería. ¿Qué es la enfermería? Es la ciencia que se encarga del cuidado de la persona. Muy bien. Bien, lo hiciste bien. Pero en muchas ocasiones me ha tocado estudiantes que cuando yo les digo elaboren un propio concepto, les cuesta muchísimo. O sea, elaborar un concepto propio. Y vamos a Google. ¿Ya? Si yo le pregunto, bueno, pero con tus palabras dímelo. No todo el mundo desarrolla esa habilidad porque a veces existe inseguridad dentro del aprendizaje porque nos enseñan a repetir, nos enseñan a memorizar. Entonces, estas claves son buenas porque también nos exigen otras cosas, nos exigen pensar, nos exigen ser críticos, nos exigen ser propositivos. Entonces, esperemos que esta técnica nos ayude también a poder generar habilidades, que eso es lo que se pretende hacer. Entonces, hasta hoy día vamos a trabajar esto para la próxima clase. Obviamente vamos a profundizar en las bases biológicas de la conducta, ¿sí? Eso lo vamos a desarrollar en la siguiente clase del día jueves. Es importante que vengan leyendo. Yo voy a dejar en la plataforma unos videos. Voy a dejar en el otro paralelo, ya lo subí, en este paralelo. No, todavía no. Ahorita lo que termino con Xiomara, ya subo toda esa información. O mientras estoy con Xiomara estoy subiendo. Más o menos es una cantidad de unos 5 videos, ¿sí? También les voy a pasar por WhatsApp porque no todo el mundo tiene acceso a la plataforma, en muchas ocasiones es pesado. Entonces son unos 5 videos que ustedes van a ir visualizando y que los vamos a reforzar en la clase, ¿no? Son sencillos, son bastante interesantes y desde allí vamos a topar lo que es el día jueves, el sistema nervioso, el sistema endocrino, el sistema linfático y cómo eso afecta a lo que es el pensamiento, la conducta y las emociones. Y también cómo se relaciona con las enfermedades neurodegenerativas y que de alguna u otra manera sí tienen que ver con el cuidado de enfermería. Entonces, todo eso está en estos videos que ustedes van a irlo revisando de manera autónoma y lo vamos trabajando el día jueves en la clase. Obviamente, como yo les voy a mandar a hacer ese mentefacto conceptual con estos temas, vamos a ir trabajando las dos cosas. Voy a ir enseñándoles como que corrigiendo ese mentefacto conceptual,
trabajándolo en grupo y al mismo momento identificando la teoría, ¿no? Vamos a ir haciendo las dos cosas a la par. Como quiera, desarrollando la habilidad de organización de la información y al mismo momento también vamos a ir interiorizando todos los contenidos trabajados desde la plataforma, desde la plataforma de la OILEAN, ¿ya? ¿Qué más? ¿Quieren que les detalle algo más sobre la tarea? Profesora, yo tengo una pregunta. Dígame. Sobre el menú. ¿Cómo diferencio el supraordinado del infraordinado? El supraordinado del infra. Ajá, ¿cómo los diferencio? Sí, eso es más sencillo. Los insordinados del infraordinado se complica un poquito más, pero los supraordinados es lo que antecede. Por ejemplo, algo, sí, vamos a pensar un poquito en el cognitivo-conductual. ¿Sí? Vamos a trabajar el cognitivo-conductual es una teoría específica, pero antes del cognitivo-conductual estuvo el conductismo. ¿Sí? ¿Qué estuvo antes? Eso es lo supraordinado, lo que está arriba. Lo que estuvo antes, por ejemplo, el perro antes, ¿qué fue? O sea, ¿qué es la clasificación de perro? Aparece por la clasificación de los mamíferos. Entonces, en medio de todos los mamíferos está el perro, el gato, la vaca, pero nos vamos a centrar en el perro, ¿sí? Entonces, vamos a pensar en la próxima clase. Imagínense que ustedes vayan a hacer el mentefacto conceptual sobre el sistema nervioso, ¿sí? Entonces, ¿qué antecede al sistema nervioso? O si ustedes van a hacer de bases psicológicas de la conducta, ¿qué antecede? ¿De dónde nace el fundamento teórico de las bases biológicas de la conducta, ¿no? Entonces ustedes pueden poner ya sea algún teórico que hable sobre estas bases biológicas, o pueden poner alguna teoría relacionada con los conceptos generales de las bases biológicas, o pueden poner alguna psicología, por ejemplo, las neurociencias, que es a nivel general. Ustedes es libre, porque yo quiero ver cómo ustedes manejan la búsqueda de la información. Eso es importante, ¿no? Ver el estudiante, ningún mentefacto conceptual va a ser igual, o sea, porque cada uno va a buscar la información en diferentes recursos, y en esa diversidad se va a enriquecer los contenidos de la clase. Entonces, acuérdense en que si ustedes están leyendo un contenido y alguien hace una introducción, y en esa introducción explican el cómo llegó esa teoría a estar, eso es lo que va arriba. ¿Sí? Lo infraordinado es esa clasificación del concepto. Y acuérdense en que los insordinados es lo que sí es ese concepto. ¿Qué es lo que sí es el concepto? ¿Y qué es lo que no es? Por ejemplo, imaginémonos que sea el sistema nervioso central. El sistema nervioso central no es el sistema nervioso periférico. ¿Y por qué no es el sistema nervioso? ¿Qué es lo que sí es? Entonces ahí empezamos a hablar de ese sistema nervioso central. Igual no se preocupen, chicos, que el día jueves los valientes que traigan su trabajo lo vamos a ir corrigiendo, y así todos van a estar ojo al piojo, como dicen por ahí, para que salga bien, ¿no? Xiomara. Sí, yo le quería preguntar, ¿de qué temas vamos a trabajar? ¿O eso va a estar en el aula virtual? Va a estar en el aula virtual, pero si deseas, te lo digo en estos momentos, porque ya tengo listo todo para subir la información. Estoy compartiendo pantalla. Todavía no. Ah, bueno, entonces solo se los leo. Los dos mentefactos conceptuales, uno es del sistema nervioso y el otro es la función del cerebro. Esos son los temas generales. Igual, imaginémonos que ahorita yo me reúno con Xiomara, nos reuniremos, ¿qué serán? Unos 20 minutos o menos, y enseguida paso un mensaje de texto donde está especificado todas valga la redundancia, especificaciones de la tarea, ¿no? Cómo la tienen que hacer, cuáles son las indicaciones específicas y cosas por el estilo. Así que no se preocupen. También los links se los voy a pasar al grupo de WhatsApp
para los que se les hace complicado entrar al aula virtual, pero igual todo eso esa información va a estar subida al aula virtual. Sí, Profesora, ¿va a subir las diapositivas que presentó ahorita? Ah, claro, sí. Sí, ¿por qué no? Para que se puedan guiar. Igual en los videos también he puesto 3 videos que están relacionados a cómo se elabora un mentefacto conceptual, sí, reforzando lo que ya habíamos visto en la clase. Igual si Omara o Nayeli, cuando puedan, van a subir el video al YouTube y eso también va a servirles como si quieren revisar algún concepto. Ya pues Nayeli, les doy un minuto para que se desconecten los demás y nos quedamos solamente las dos en la sala. Chao, profesora, muchas gracias. Chao, profe, buenas noches. Gracias.
Hola, Xiomara. Licenciada, Ahí veo que hay todavía... no sé si cierro la grabación para poder subir la primera parte como clase. Ah, perfecto, me hubieras dicho.